Hola a todos, bienvenidos a TIP Webinars. Estamos ya en la tercera semana de este ciclo de capacitaciones técnicas en línea diseñado especialmente para nuestros clientes con el apoyo de los principales fabricantes de la industria de HVAC. En TIP estamos muy contentos de celebrar nuestro aniversario número 29 por ese tipo de iniciativas a través de las cuales renovamos nuestro compromiso de ser siempre tu mejor aliado. En esta ocasión nos acompaña por segunda ocasión Emerson, con el tema de instalación y puesta en marcha de compresores. Víctor Galván es ingeniero técnico y él nos va a estar dando el tema del día de hoy. Bienvenido, Víctor, y adelante. Perfecto, Lili. Muchas gracias. Vamos a empezar con la agenda. Vamos a hablar un momento de seguridad. Posterior a ello, vamos a conocer un poquito la parte comercial de Emerson. Cerramos con lo que es la teoría y realmente lo que es la visión de la sesión del día de hoy. Y concluimos con un apartado de preguntas y respuestas. ¿Ok? Bueno, empezando con un momento de seguridad, es importante que siempre que nosotros acudamos a algún servicio o algún arranque o alguna instalación, es importante considerar nuestra seguridad personal. Para ello, no hay que destacar el uso del equipo de protección, tanto guantes, lentes, mangas, calzado de seguridad, casco, arneses, toda aquella herramienta que nos permita salvaguardar nuestra integridad y la de los demás, es importante considerarla, ¿ok? Aunado a ello, bueno, es importante que también llevemos nuestro equipo de trabajo, como son manómetros, mangueras, llaves de servicio, multímetros, termómetro láser y termómetro de contacto. Recordemos que el termómetro láser está diseñado para tomar lecturas en superficies planas y pues en una tubería nos pudiera dar algún error, ¿ok? Recordemos que nuestra vida pues es más importante que cualquier merma, que cualquier otra cosa, y por ello es que hacemos esta pausa, ¿ok? A continuación le cedo la palabra a mi compañero Paul para hablar de nuestra empresa. Gracias, Víctor. Sí, rápidamente es para que sepan qué es Emerson, qué productos y servicios ofrecemos y también nuestra promesa de marca. Emerson une tecnología e ingeniería para crear soluciones. Para todos nuestros clientes. Quiere decir que tenemos soluciones para que todos nuestros clientes generen negocio. Emerson se conforma en dos plataformas, una que es Automation Solutions y Commercial Engineering Solutions, o COMRES para su abreviación. Con estas plataformas nos concentramos en los desafíos más complejos e importantes en un mundo en el mercado de procesos industriales, comerciales y residenciales. Nosotros venimos representando la parte de COMRES. ¿Qué hacemos? Aseguramos el confort y la salud humana, protegemos la calidad y sostenibilidad de los alimentos, potenciamos la eficiencia energética y la conservación ambiental y también creamos una infraestructura sostenible. Pero, ¿qué es COMRES? ¿A qué nos enfocamos? ¿O qué es lo que las marcas que COMRES tiene? Pues nos enfocamos a toda la cadena de frío, desde que se recolecta la materia prima hasta que el cliente final la toma para su procesamiento. En todos esos procesos, ya sea en enfriamiento, en conservación, en el traqueo, Emerson está presente con sus diferentes marcas. Entre ellas está Copeland, que son compresores, White Rogers o accesorios, que son las solenoides, las válvulas, las piedras, entre otros. También tenemos nuestra parte de control y monitoreo, que es Retail Solutions. También el traqueo de transportes, que es Cargo Solutions. También adquirimos hace poco una empresa de Cooper Atkins. Esta empresa manejamos termómetros que garantizan la inocuidad de los alimentos, ya sea en un supermercado, ya sea en un restaurante o en un hotel. Y para finalizar, también contamos con nuestra línea de refrigeración industrial para grandes capacidades. Esta línea se llama Vilter. Todo esto abarca COMRES. Siguiente, Víctor. Y ahora le cedo la palabra a Abigail Delgado, que nos va a apoyar un poquito más con el centro de aprendizaje que tenemos en México. Gracias, Paul. Efectivamente, como lo comentan, Emerson es líder a nivel global, tanto en la industria oil and gas como en la industria de comercio y
beneficios residenciales como es Comres. En la parte de aprendizaje tenemos un sector que se llama servicios educativos, donde nos enfocamos a brindar servicios de entrenamiento a nuestros clientes. Hablando puntualmente de Comres, tenemos 2 centros de aprendizaje en América Latina. Uno está ubicado aquí en Ciudad de México y el otro está en Brasil. Lo que hacemos en el Training Center de Ciudad de México es impartir cursos similares a lo que ahorita van a recibir con parte teórica, pero también tenemos una parte práctica donde contamos con un laboratorio lleno de equipos para poder hacer pruebas de distintos tipos. Con esto buscamos ayudar a nuestros clientes y en este caso la parte de distribución a que apoyen a sus clientes y usuarios finales a poder tomar una decisión educada. ¿Qué quiere decir esto? Que si a veces los clientes tienen dudas, que si cambio de refrigerante, entonces la válvula, ¿qué va a pasar? Cuestiones de estas, los invitamos a nuestro showroom a que hagan esas pruebas con equipo real, simulemos una situación real de alguna tienda o de alguna unidad y que ustedes o ellos mismos puedan ver en tiempo y de manera real lo que estaría sucediendo. Entonces, con esto evitamos que haya mermas en sitio o que haya alguna pues mala instalación o que esto represente un costo para nuestro usuario final. Nosotros invitamos a todos ustedes a que puedan participar, visitarnos, tener esta experiencia de conocer los equipos de manera real, cercana. También contamos, por ejemplo, con realidad virtual, donde podemos simular que están ustedes desarmando un compresor de refrigeración industrial de la marca Wilter. También tenemos para Copeland. Entonces es una experiencia bastante interesante en la que ustedes pueden ir a un ambiente seguro, controlado, a realizar pruebas, aprender, meter mano pues, y que puedan llevarse el conocimiento de una manera más práctica. Entonces, pues es nuestra propuesta en servicios educativos. Les agradecemos mucho la invitación a este entrenamiento y pues vamos a empezar con la parte teórica. Adelante, Vic. Gracias, Avi. Sí, pues de antemano creo que lo que vamos a ver a continuación, como bien se comentó, pues es importante muchas veces reforzarlo directamente en la práctica. ¿Ok? Bueno, para ello vamos a empezar con lo que es la sesión del día de hoy. Vamos a ver lo que son principios de refrigeración en primera instancia y para ello vamos a comenzar definiendo qué es la refrigeración. Bueno, como refrigeración nosotros sabemos que es un proceso que nos permite bajar o mantener el nivel de calor en un cuerpo o en un espacio, ¿ok? Para ello podemos derivar que esto de la refrigeración es un proceso termodinámico en el cual se extrae el calor de un objeto considerado y este calor lo vamos a llevar a un lugar que sea capaz de admitir esa energía térmica. Por ello es que nosotros decimos que el frío no existe. Realmente es un proceso el cual consiste en extraer el calor, ¿ok? Ahora, para realizar este procedimiento o este proceso, nosotros usamos sustancias que se comportan a propiedades termodinámicas distintas, es decir, tienen una temperatura baja de evaporación y a estas sustancias se les conoce como gases refrigerantes, ¿ok? Entonces, prácticamente es la definición de refrigeración, es la extracción del calor de un cuerpo para que éste pierda calor y en ese caso pues estaríamos diciendo que el cuerpo se encuentra más frío. Para ello vamos a identificar nuestros principales componentes. En un sistema de refrigeración nosotros tenemos 3 clasificaciones de nuestros componentes. Tenemos componentes que se encargan de generar un cambio de presiones, como lo son la válvula de expansión que se muestra del lado derecho y nuestro compresor. También tenemos componentes encargados de generar un cambio de fase, como los podemos ver en la parte inferior izquierda, que es la unidad condensadora y mi evaporador. Y por último, aquel fluido que me permite realizar todo el proceso térmico dentro de mi sistema, que es conocido como gas refrigerante. ¿Ok? Una vez identificados estos 5 componentes, vamos a proceder a plasmarlos en un diagrama. Para ello utilizamos el diagrama de Molière, en el cual vamos a poder visualizar nuestro proceso de refrigeración. Si nosotros nos colocamos en este punto, donde se encuentra la intersección entre la línea morada y roja,
vamos a tener nuestro inicio de nuestro proceso de refrigeración. Vamos a iniciar con ayuda del compresor, vamos a tener una compresión de nuestro gas refrigerante. ¿Ok? En este punto vamos a tener un aumento de presión y de temperatura. Llegando a un límite, vamos a proceder a pasar al condensador, en el cual se va a llevar un cambio de fase. Este cambio de fase prácticamente es de gas a líquido, por lo que al salir en este punto vamos a tener líquido subenfriado. Una vez que nosotros tenemos líquido subenfriado a la salida del condensador, vamos a proceder a ingresar a la válvula de expansión, donde vamos a tener una caída brusca de presión y temperatura con ayuda de la válvula. Y terminando este proceso, vamos a ingresar a lo que es el evaporador, donde se va a llevar nuestro segundo cambio de fase. Este cambio de fase prácticamente es un cambio de líquido a gas. En este proceso, de este punto al punto en donde termina nuestro gráfico, es donde se lleva el proceso de enfriamiento. Recordemos que a la salida vamos a tener nuestro sobrecalentamiento. ¿Ok? Y más allá de identificar cómo se puede mostrar nuestros componentes de manera gráfica, es importante considerar que todo lo que se encuentre de mi lado izquierdo de mi gráfica va a ser líquido, mientras que lo que tenga yo dentro de mi curva va a ser una mezcla de líquido-gas. Por ende, lo que yo tenga de mi lado derecho va a ser en estado gaseoso. ¿Ok? En este gráfico, ¿cómo lo vamos a interpretar? Bueno, tenemos presión absoluta en el eje de las Y y en el eje de las X tenemos temperatura o entalpía. ¿Ok? Pasando al siguiente punto, vamos a identificar nuestras líneas en nuestro sistema de refrigeración. Estas tres líneas o tuberías las podemos clasificar en tres. Succión, que la vamos a estar viendo en la imagen del lado derecho en color azul, mi línea de líquido y mi línea de descarga, en naranja y rojo correspondiente. ¿Ok? Pero vamos a definir cómo podemos visualizar nosotros estas tuberías en campo. Bueno, la tubería de succión va a estar identificada desde la salida de mi evaporador hasta la entrada de mi compresor. ¿Ok? Esta tubería se va a encontrar a bajas temperaturas y siempre debe de tener un aislamiento para evitar que tengamos elevación de temperatura en lo que es la salida del evaporador a la entrada del compresor. ¿Ok? De esta manera nosotros podemos identificar esa tubería de manera física. Ahora, mi tubería de líquido va a estar identificada a la salida de mi condensador y vamos a tenerla hasta la válvula o la entrada de la válvula de expansión. ¿Ok? Esta tubería puede o no estar aislada, depende del fabricante, pero la temperatura que va a estar manejando o que se va a estar sensando en esta tubería es aproximadamente 5 más menos grados de la temperatura ambiente. ¿Ok? Y para finalizar, bueno, mi tubería de descarga que va del compresor hasta mi condensador, y esta tubería se va a encontrar a altas temperaturas, recordando que dentro de ella tenemos el gas refrigerante a alta presión, alta temperatura. Esta tubería no va a presentar ningún aislamiento. De esta manera, nosotros podemos identificar las tuberías estando en campo o en un sistema. Y ahí voy a proceder a describir lo que son los tres tipos de temperatura que pudiéramos tener en un sistema. Tenemos temperatura de evaporación, que como su nombre lo dice, es la temperatura a la cual va a estar corriendo mi fluido refrigerante dentro del serpentín del evaporador. Como ya lo comentábamos, aquí vamos a tener un cambio de fase. ¿Ok? Vamos a tener un cambio de fase y la temperatura que se va a estar presentando debe de ser menor a la cámara frigorífica. ¿Ok? Aquí vamos a tener un cambio de, bueno, una fase o un proceso de evaporación. Posterior a ello, en mi temperatura de condensación, se va a llevar el cambio de fase de igual manera, pero aquí la temperatura debe de ser mayor a la temperatura ambiente. ¿Ok? De igual manera, la temperatura que estamos haciendo alusión en este punto es a la temperatura que mi fluido refrigerante circula a través del serpentín del condensador.
Y mi última temperatura, que es mi temperatura de líquido, es aquella temperatura del fluido refrigerante que va a estar ubicada a la salida del condensador hasta la entrada de la válvula de expansión. Recordemos que esta va a ser mi tubería de líquido. En este punto solamente es trayectoria de gas refrigerante. Aquí no se va a presentar ningún cambio de fase. ¿Ok? Y dando paso a lo siguiente, vamos a definir qué es el sobrecalentamiento. Bueno, el sobrecalentamiento es el número de grados que un vapor está por encima de su temperatura de saturación o punto de ebullición a una determinada presión. En otras palabras, es la diferencia de la temperatura de la tubería de succión a la salida del evaporador menos la temperatura correspondiente a la presión de succión. A continuación vamos a ver un ejemplo. Pero es muy importante destacar que tenemos dos tipos de sobrecalentamiento, tanto el sobrecalentamiento útil como el sobrecalentamiento total. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, mi sobrecalentamiento útil va a ser el sobrecalentamiento medido a la salida del evaporador, mientras que el sobrecalentamiento total lo vamos a tener medido a la entrada del compresor. Es evidente que el sobrecalentamiento útil es menor al sobrecalentamiento total. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, simplemente por la trayectoria que yo pudiera tener de mi evaporador a mi compresor, ahí voy a tener una ganancia de temperatura. Esto hace que mi sobrecalentamiento pues presente un incremento. De ello, el que la tubería tenga que ir aislada para evitar que el cambio térmico sea mayor. ¿Ok? ¿Y cuáles son los parámetros o los valores que se recomiendan para diferentes tipos de aplicaciones? Bueno, para el sobrecalentamiento útil, para una aplicación de alta temperatura o aire acondicionado, se recomienda 6 grados. Para una aplicación de media temperatura, 4. Y para una aplicación de baja temperatura, 3. ¿Ok? Y a continuación vamos a ver cómo se calcula el sobrecalentamiento. Bueno, el sobrecalentamiento consiste en 4 pasos que se pudieran resumir a 3. ¿Ok? Lo primero que yo voy a hacer va a ser con ayuda de un sensor físico. Recordemos que el sensor láser o el termómetro láser está destinado para tomar lecturas en superficies planas. Entonces nos pudiéramos tener un derivado de temperatura. Una vez que yo coloqué mi sensor, voy a medir la temperatura en la línea de succión. ¿Ok? Este punto yo lo puedo medir justo donde se encuentra el bulbo sensor de mi válvula termostática. ¿Ok? Posterior a ello, voy a obtener con ayuda de mis manómetros la presión en la línea de succión. Y una vez que yo tenga ese valor, lo que voy a hacer es convertir esa presión obtenida a una temperatura. Esto con ayuda de mis tablas de presión-temperatura. Y una vez que yo tenga el equivalente o que tenga las dos lecturas en temperatura, voy a proceder a hacer una simple resta. Al momento en el que yo realizo esta resta, me deben de salir valores absolutos, es decir, sin signos, y con ello yo estaría calculando mi sobrecalentamiento. ¿Ok? Y vamos a ver qué es el subenfriamiento. Bueno, el subenfriamiento lo definimos como el diferencial de temperatura que existe entre la temperatura del líquido medida y la temperatura de saturación de condensación. ¿Y para qué me sirve saber el subenfriamiento? Bueno, de entrada, me va a establecer si el fluido que circula es 100% líquido. ¿Ok? Aunado a ello, también me sirve como una confirmación para saber si la carga de mi refrigerante, de mi gas refrigerante, es la correcta. Y más adelante explicaremos el por qué. Ahora, debe de ser medido a la salida del condensador en un punto sin interferencia del aire del ventilador. Es decir, si nosotros tenemos flujo de aire con ayuda de nuestros abanicos, evidentemente la lectura que vamos a estar tomando pudiera verse afectada por ese flujo. Por eso es importante considerar un espacio en la tubería donde yo no tenga transferencia térmica. Y regresando un poquito al punto anterior, que nos permite saber si la carga de refrigerante es la correcta o no, bueno, existen valores típicos que nos deben de dar, que son entre 5 a 10 Kelvin. Si yo tengo una temperatura menor a 5, eso me pudiera reflejar que yo tengo una falta o una ausencia de gas refrigerante. Si yo tengo un valor mayor a 10, bueno,
Eso me da un indicativo de que me pasé de gas refrigerante. ¿Ok? Entonces, para ello nos permiten estos cálculos saber, o es bueno calcularlos, considerarlos, porque al final me van a estar dando pues, referencias de cómo se encuentra mi sistema. Ahora vamos a ejemplificar un ejemplo de subenfriamiento. Supongamos que tengo un sistema trabajando con R410 y mi temperatura de líquido es de 40 grados. Mi presión de condensación es de 285 libras y mi temperatura de saturación de 45. Lo único que yo procedo a hacer es una resta entre mi temperatura de líquido y mi temperatura de saturación y me va a dar 5. Este valor típico se encuentra dentro de rango, lo que quiere decir que mi sistema se encuentra operando de manera correcta. ¿Ok? Pasando al siguiente apartado, vamos a explicar qué es y para qué funciona la válvula de expansión. ¿Ok? Bueno, para ello vamos a identificar los puntos o los componentes que forman parte de la válvula de expansión. Es muy importante conocerlos porque más adelante vamos a hacer uso de las partes para proceder a la explicación. ¿Ok? Bueno, si nosotros observamos la imagen que se encuentra del lado inferior derecho, podemos observar que mi válvula de expansión termostática está compuesta por un sedazo. ¿Ok? Posterior en este punto vamos a tener lo que es mi ingreso de refrigerante e internamente lo que yo voy a estar visualizando va a ser un tornillo de ajuste en caso de que mi válvula tenga sobrecalentamiento ajustable. Voy a tener el resorte, el soporte del pin, mi puerto. Voy a tener mi pin que corre desde mi resorte hasta mi diafragma, que es la plaquita que se encuentra en este punto. Mi elemento de poder, que es el gas que se encuentra dentro de mi bulbo sensor y mi bulbo sensor. ¿Ok? Si no lo alcanzamos a ver, bueno, más adelante lo vamos a ejemplificar en una imagen de mayor tamaño. Pero bueno, ¿para qué me sirve la válvula de expansión? De entrada, la válvula de expansión me va a reducir la presión del líquido que entra al evaporador para que éste se evapore a una baja temperatura y pueda absorber calor. Recordemos que la idea de absorber calor es extraer el calor de mi producto que se encuentra en una vitrina o en una cámara para que éste se encuentre a una baja temperatura. También me va a permitir regular la alimentación del líquido a la proporción exacta a la capacidad del evaporador. ¿Ok? Es decir, que el flujo de gas refrigerante que va a estar permitiendo pasar esta válvula debe de corresponder a mi evaporador. No puedo estar dejando pasar un mayor flujo. ¿Por qué? Porque entonces estaría teniendo una mala aplicación de mi válvula o una mala selección. ¿Ok? Como siguiente apartado, es importante considerar que la válvula de expansión solamente controla el sobrecalentamiento del vapor que sale del evaporador. ¿Ok? Para ello, volvemos a hacer énfasis. ¿Y por qué hacemos énfasis en que solo controla el sobrecalentamiento de mi sistema? Bueno, evidentemente va a controlar exclusivamente esta cuestión, el sobrecalentamiento, y va a trabajar o va a responder solamente a presión y temperatura. Y a lo que iba del por qué hacer énfasis, muchas veces se cree que si yo muevo o ajusto o calibro, como le quieran llamar en campo, mi válvula de expansión, voy a tener una repercusión en mi temperatura de mi cámara, presión de condensación, capacidad, presión de succión y humedad. Evidentemente, si yo hago una calibración, voy a generar consecuencias. Sin embargo, la válvula solamente me va a estar definiendo el sobrecalentamiento. Si yo quiero hacer algún ajuste o quiero hacer alguna revisión de estas características que se muestran de este lado, tengo que checar otros componentes de mi sistema. ¿Por qué? Porque mi válvula no me va a solucionar todo esto. ¿Ok? La válvula solamente se encarga de ejecutar la parte del sobrecalentamiento, de ajustar el sobrecalentamiento. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo funciona la válvula de expansión? Internamente, era lo que les comentaba, tenemos tres fuerzas que actúan dentro de mi válvula de expansión.
Tenemos la primera fuerza que me va a tratar de abrir la válvula, que es el empuje de mi elemento poder, va a empujar lo que es el diafragma para tratar de abrirla. Ahora, ¿qué fuerza se va a oponer? Bueno, con ayuda del tornillo yo voy a poner una resistencia en mi resorte que va a buscar que esta válvula no abra o que cierre. Y aunado a esto, bueno, voy a tener ya sea la fuerza del ecualizador interno o externo. ¿Cuál es la diferencia del ecualizador interno o externo? Bueno, el ecualizador externo lo podemos ocupar siempre, ¿ok? En un sistema yo puedo siempre poner un ecualizador interno. Pero ¿cuándo voy a hacer uno interno? Cuando, cuando solamente tengo un circuito en mi sistema de refrigeración, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que sucede? En el momento en el que yo tengo mi bulbo sensor en la parte inferior derecha, lo podemos ejemplificar, lo voy a tener a la salida del evacuador. Cuando yo tengo un aumento de temperatura, lo que pasa es que internamente se excitan las partículas del gas que yo tenga dentro de este bulbo. Va a ejercer una fuerza contraria, la cual va a buscar cerrar mi diafragma. ¿Ok? Evidentemente, va a oponer resistencia a la calibración del resorte para que el pin permita el flujo exacto de gas refrigerante y con esto podamos tener controlando el sobrecalentamiento. Es decir, si aquí baja mi temperatura, la fuerza ejercida va a ser menor, se opone una mayor fuerza en este punto y va a ser más viable que la válvula cierre. Si yo ejerzo una fuerza mayor, tengo un empuje contrario al resorte y el flujo que voy a tener aquí va a ser mayor. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, a la entrada de mi válvula por el sedazo, voy a tener líquido a alta presión, mientras que una vez a la salida, voy a tener líquido y vapor a una baja presión. ¿Ok? Prácticamente, esta es la operación básica de una válvula de expansión. Bueno, ya si lo vemos de manera más exacta, aquí podemos visualizar cómo entra mi gas refrigerante e internamente vamos a tener una mezcla en la cual vamos a tener una caída de presión y temperatura. Ejemplificando un ejemplo con R404, bueno, tenemos el ingreso de refrigerante por el lado izquierdo a alta presión, 270 libras, 38 grados centígrados, y a la salida de la válvula de expansión vamos a tener una caída de presión y una caída de temperatura. Por lo que tenemos un delta T de 68 grados y un delta de presión de 255 libras. ¿Ok? Con esto ejemplificamos y explicamos cómo funciona nuestra válvula de expansión termostática. Ahora, existen dos tipos de válvulas, ¿ok? Tenemos válvulas con sobrecalentamiento fijo y válvulas con sobrecalentamiento ajustable. ¿Cómo las vamos a identificar? Bueno, una válvula con sobrecalentamiento fijo prácticamente no va a tener lo que es el tornillo. Recordemos que este tornillo va a permitir que yo ejerza una resistencia menor o mayor en el resorte, permitiendo un flujo de gas. Aquellas que no cuentan con este tornillo se les conoce como válvulas con sobrecalentamiento fijo. A diferencia de las válvulas con sobrecalentamiento ajustable, que son aquellas que tienen un tornillo, el cual si yo giro en sentido a las manecillas del reloj o inverso, bueno, voy a permitir que la resistencia sea mayor y con ello yo voy a ajustar el sobrecalentamiento. ¿Ok? Es importante recordar que las válvulas de sobrecalentamiento fijo regularmente se ocupan para aplicaciones de aire acondicionado. ¿Ok? Y bueno, una vez concluida hasta cierto punto la parte teórica, vamos a proceder a explicar lo siguiente. Y hagamos una pausa con el análisis de esta gráfica. Ok. Bueno, anualmente se distribuyen una cantidad inmensa de compresores, mismos que se mandan a analizar por diferentes motivos de falla. ¿Ok?
¿Qué es lo que estamos viendo en nuestra gráfica? Estamos observando cómo se comportan de manera porcentual las distintas fallas en los compresores. Es muy importante identificar que el mayor número o el porcentual más elevado se lo lleva un compresor sin falla. Y digamos, ¿por qué un compresor que no tiene falla es diagnosticado? Bueno, este diagnóstico de un compresor sin falla se deriva simplemente de uno, y es una falla por sobrecalentamiento. Recordemos que cuando hay compresores que cuando se sobrecalientan, el compresor va a seguir trabajando, pero va a dejar de comprimir. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese compresor tenga un enfriamiento y después de un periodo el compresor internamente va a seguir trabajando y va a volver a su operación normal. Pero ¿qué es lo que pasa estando en campo? Visualizamos que el compresor deja de operar o deja de hacer su función de compresor y lo reportamos con un compresor con falla. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque en el momento en el que nosotros retiramos un compresor, estamos, una, afectando a un cliente. Dos, estamos permitiendo que exista una compra que posiblemente sea innecesaria. Entonces, antes de diagnosticar un compresor, es importante identificar qué es lo que está pasando en mi sistema. Muchas veces, con el simple hecho de que yo haga ajustes, que valide si tengo alguna fuga, que algún componente ya está en un mal estado, si yo hago ese sustituto, pues puedo evitar que se diagnostiquen de manera errónea pues, los compresores. Evidentemente, esto no nos exime de que pues, en algún punto fallemos y bueno, Emerson se hace responsable de estas cuestiones, ¿no? Pero sí quería ejemplificar. ¿Por qué? Porque, como vemos, es un número, 33% es un número importante a comparación de las otras fallas, ¿ok? Y bueno, después de esta pequeña pausa o esta pequeña visualización de la información, vamos a proceder con el procedimiento correcto para que yo pueda hacer un arranque de mi sistema, ¿ok? Bueno, regularmente cuando yo voy a hacer un arranque o un cambio de compresor, bueno, más que nada en un cambio de compresor, cuando yo cambio un compresor, ¿por qué lo voy a realizar? Evidentemente mi compresor ya falló, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo cambio mi compresor y no me superviso de que todo lo demás se encuentre operando de manera correcta? Bueno, voy a llegar, voy a cambiar mi compresor, pero esto no me va a dar la garantía de que mi compresor nuevo no vuelva a fallar. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo una corrección específica. Para ello, es importante hacer una revisión general de mi sistema. ¿Y qué es lo que voy a proceder a revisar? De entrada, necesito yo identificar qué es lo que está pasando eléctricamente con ese compresor. Es por ello que se debe de considerar la revisión de conexiones eléctricas, que el calibre de mi cableado sea el correcto, que mis cometidas sean las correctas también, que mi contactor se encuentre en óptimas condiciones, las protecciones eléctricas. ¿Por qué? Porque para empezar, yo le voy a dar vida a este compresor de manera eléctrica. Si yo tengo alguna falla en estos componentes, pues obviamente aunque yo lo cambie, siempre va a estar fallando mi compresor. Una vez que yo garanticé que esto se encuentra en óptimas condiciones, bueno, procedo a ver qué es lo que está pasando en mi sistema. Empezando por el condensador, debo que checar que mi subenfriamiento se encuentra dentro de parámetros, que las hélices o el flujo de mi condensador se encuentre en óptimas condiciones, que ningún motor se encuentre dañado, que las hélices no estén picadas, que no esté sucio o bloqueado, o incluso a veces por las condiciones ambientales se llega a dañar. Entonces es muy importante que esto se encuentre en óptimas condiciones. De ahí mis filtros. ¿Qué pasa si yo tengo humedad en el sistema? Bueno, este filtro deshidratador ya no va a estar cubriendo su función. Entonces es importante también identificar para cambiar. Ahora, fuera de que sea una cuestión de que ya no está reteniendo humedad, si yo tuve suciedad en mi sistema, pues aquí voy a tener un tapón, lo cual me va a derivar una caída de presión. Por eso es muy importante no solamente cambiar el compresor, sino validar mi sistema. Pasando a la mirilla,
Recordemos que esto me permite visualizar, en primera instancia, si tengo flujo de líquido, que es lo correcto. Y a su vez, voy a identificar si mi gas refrigerante o mi líquido refrigerante en este punto se encuentra húmedo o seco. ¿Ok? Ahora, checando un poquito más en la válvula de expansión, muchas veces el bulbo sensor se llega a dañar. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo soldamos y omitimos la conexión del bulbo sensor a la válvula de expansión. ¿Qué sucede si nosotros anulamos esta retroalimentación a la válvula? Prácticamente estamos omitiendo una de las fuerzas, como ya lo explicamos. Entonces no va a haber nada que busque abrir esta válvula. Por ende se va a mantener cerrada a un porcentual y ya no va a estar haciendo su control. Entonces estamos anulando este componente. Si yo la tengo mal seleccionada o ya está dañada, es importante que proceda al cambio. Y de igual manera que mi condensador, pues la limpieza de mi evaporador debe de ser la correcta. Aunado a esto, externo al sistema, recordemos que las cámaras y las vitelinas están diseñadas para una capacidad en específico. Entonces es muy importante evitar que se sobresature o se sobrecarguen de manera interna, porque eso me va a derivar prácticamente un bloqueo. Es como si yo estuviera obstruyendo mi flujo de aire, perdón. Entonces, por eso es importante siempre darle su espacio al evaporador. Una vez que salgo del evaporador, valido que mi sobrecalentamiento sea el correcto y nunca descartar la identificación de fugas en todo mi sistema. Si yo tengo baja carga de gas refrigerante, voy a estar recalentando en mi sistema el gas y por ende va a estar trabajando a otras condiciones y este compresor muy probablemente me lo vuelva a llevar. ¿Ok? De ahí que no solamente necesito cambiar lo que falló, sino hacer una inspección general de mi sistema. Y bueno, ejemplificando un poquito más, ¿qué pasa cuando lo cambiamos el compresor? Como ya les comenté, se deben de cambiar los filtros, en dado caso de que su vida útil ya se vea mermada. Si yo tuve quemaduras en mi sistema, es importante utilizar filtros de carbón activado. Recordemos que los filtros de carbón activado va a ser la retención de lodos, ceras, contaminantes derivados a la carbonización de alguna quemadura. ¿Cuántos filtros voy a ocupar? Eso no lo sabemos. Va a depender del sistema. Lo único que sabemos es que lo voy a estar cambiando hasta que este filtro esté limpio. ¿Ok? Que no presente suciedad. Y ojo, es muy importante que una vez que yo limpié mi sistema, este filtro de carbón activado lo cambie por un filtro deshidratador, porque si no, no voy a estar haciendo mi función de deshidratación. ¿Ok? Eso es muy importante. Bueno, podemos proceder a validar en la mirilla en qué condiciones está mi gas, si tengo baja carga, en qué estado está pasando en este punto, y utilizar filtros sobredimensionados. ¿Por qué se recomienda? Bueno, en el momento en el que yo pongo un filtro sobredimensionado, a lo mejor en vez de colocar 5 filtros y estar abriendo mi sistema de manera constante, pues con 2 es más que suficiente. Entonces, en vez de contaminar mi sistema al abrirlo 5 veces, solamente lo hice 2. Entonces, reduzco las posibilidades de humedad dentro de mi sistema. Aunado a esto, es muy importante considerar las pruebas de acidez del aceite. Si ya se encuentra ácido, cámbialo. Hay que cambiar ese aceite. No hay que ahorrar. ¿Por qué? Porque eso puede reflejar una falla importante en mi instalación. Y algo que muchas veces se nos pasa y que es importantísimo, cuando yo cambio un compresor, cambiemos el contactor. Recordemos que el contactor es una prevención eléctrica para mi compresor. Evidentemente, si dejo un contactor que ya mermó su vida útil o que ya se encuentra dañado, tiene un desgaste en los platillos. Entonces, si yo lo dejo, muy probablemente estoy mermando la protección de mi siguiente compresor. ¿Vale? Y bueno, una vez que ya hice una revisión, ¿qué es lo que pasa? O vamos a proceder con la revisión de fugas. Una fuga, ¿por qué se me puede presentar? Bueno, una fuga yo la puedo tener en mi sistema por algún daño en cualquier punto de la tubería o en el momento en el que yo hago una conexión de alguna, pues ahora sí, una
un agregado de una conexión o un cambio de un componente, ¿ok? En esos puntos yo puedo presentar una fuga. Y para evitarla, hay 3 cosas o 4 cosas que debo de considerar. Bueno, siempre que yo corto una tubería, debo de hacerlo con las herramientas adecuadas. De lo contrario, pues yo podría estar generando un mayor número de rebabas, y recordemos que esas rebabas, pues las que no están por fuera del sistema se van a quedar por dentro, y eso es un contaminante activo para que yo pueda provocar un daño. ¿Ok? Si vamos a instalar conexiones que requieran de algún torque, bueno, es importante dar el torque necesario. Si yo me falta darle torque a esa unión, pues evidentemente voy a permitir una ligera fisura donde pudiéramos tener flujo de gas. Y evidentemente si me excedo de torque, pues puedo dañar lo que es la tubería, ¿no? Lo que es la rosca. ¿Ok? Ahora, en el momento en el que yo voy a realizar una soldadura, es importante que considere mi fuente de calor, que en este caso el soldador o la soldadura. ¿Por qué? Porque si esto está sujeto a ciertas presiones y yo no ocupo el equipo que se debe, bueno, pudiéramos tener fracturas y eso deriva que por ahí tengamos una fuga. Es importante mantener una purga con gas inerte en el sistema para evitar que se queden contaminantes dentro de la tubería. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo vamos a identificar estas fallas? Bueno, de entrada, pues las podemos identificar de manera auditiva. Creo que a personal que ha estado en campo, pues nos ha tocado que por ahí escuchamos como un pequeño chiflido y eso pues nos da seña de que pudiéramos tener alguna fuga. Si nosotros hicimos la inserción de algún componente, todo el mundo lo hemos hecho, colocamos poquito espuma de jabón, se hace burbujeo, bueno, es importante también checar. Y lo correcto, pues es que con un equipo de identificación de gas refrigerante o de fuga de gas, pues realicemos la prueba para identificar el punto y poderlo corregir. Recordemos que toda unión, ya sea soldada o roscada, bueno, es una posibilidad latente de que ahí se presente alguna fuga, ¿vale? Entonces es muy importante que se considere. Una vez que ya nos libramos de fugas, vamos a proceder a evacuar el sistema. ¿Para qué yo voy a evacuar el sistema? Bueno, de entrada lo que pretendo hacer al evacuar mi sistema con una bomba de vacío es extraer el aire. Pero con el aire que me voy a llevar, la humedad del sistema. Recordemos que un sistema debe de estar sin presencia de humedad interna. ¿Ok? Posterior a ello, es importante darle mantenimiento a la bomba. Si yo no cambio constantemente el aceite o no le doy el mantenimiento correcto, por más que yo tenga esta bomba conectada el tiempo que quiera, pues voy a seguir presentando humedad en el sistema. ¿Por qué? Porque la capacidad de retención de humedad pues ya no va a ser la suficiente. ¿Ok? Es importante utilizar vacuómetros para tomar dimensiones. Recordemos que los manómetros solamente nos van a dar lecturas positivas. Y bueno, se estandariza 50 micrones. ¿Qué es lo que pasa a una presión de 50 micrones? Bueno, la temperatura de condensación pues prácticamente es muy baja, de evaporación, y por ello es que a esta presión pues prácticamente garantizamos que internamente mi sistema está libre de humedad. ¿Ok? Y con ello pues prácticamente estoy listo para cargar lo que es mi gas refrigerante. ¿Ok? Haciendo un poquito de énfasis, es importante que cuando yo hago un vacío, mis válvulas de servicio estén abiertas. Si no, lo único que voy a provocar va a ser un vacío por secciones y yo quiero purgar todo mi sistema. ¿Ok? Es importante, bueno, se recomienda utilizar mangueras largas, eso ya depende del personal, por comodidad. Pero es importante cambiar continuamente el aceite, lo que ya comentábamos, ¿no? El mantenimiento. De ahí, también si se pudiera instalar una válvula check en dirección a la bomba para evitar retornos a mi sistema y con ello perder el vacío que he realizado, ¿no? También es importante considerarlo. Y evite tomar la toma de presiones en pivotes, ¿ok? O conectar el vacío en pivotes. Esto prácticamente va a interrumpir el proceso de vacío y voy a alentar el procedimiento e incluso lo pudiera estar anulando. Una vez que yo proceda a tomar mi medición,
de micrones, es importante que la bomba esté apagada. De lo contrario, voy a estar alterando esa medida, ¿no? Entonces, son puntos a considerar. Y bueno, muchas veces nos ha pasado que por prisas, por carga de trabajo, no logramos el objetivo. Bueno, consideremos que ese sistema pudiéramos estarlo dejando con humedad y por ende es importante cambiar filtros deshidratadores. ¿Por qué? Porque lo que nos faltó por deshidratar el sistema va a cumplir la función del filtro. Entonces, es importante que lo consideremos para que en nuestra siguiente visita pues se haga un cambio, ¿no? O en la visita inmediata se haga un cambio y que se deje el sistema operando en óptimas condiciones. Y de ahí vamos a proceder con nuestra carga de gas refrigerante. Ok. Bueno, la carga de gas refrigerante lo tengo que realizar preferentemente por las válvulas de servicio de líquido o en la boya de líquido. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a realizar mi carga de gas refrigerante? Bueno, debe de ser de manera invertida para que yo esté ingresando el líquido a mi sistema. Si yo lo hago de forma gaseosa, ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que tenemos refrigerantes o gases refrigerantes que son mezclas. Entonces, en este punto, el de menor condensación, bueno, pues es el primero que va a estar migrando a mi sistema. Y yo lo que quiero es ingresar una mezcla homogénea. Es por ello que lo hago de manera inversa. ¿Ok? Ahora, para complementar la carga con líquido en forma controlada, es importante realizarlo con el compresor en marcha, puesto que lo que necesito es estar monitoreando con ayuda de mis manómetros, del visor de líquido, con las mediciones de sobrecalentamiento, subenfriamiento, en qué condiciones se encuentra operando mi sistema. ¿Ok? Es por ello que se debe de hacer de manera gradual y debo de estar tomando mis lecturas para garantizar que la carga sea la correcta. ¿Y qué es lo que pasa si yo tengo una carga inapropiada de gas refrigerante? Bueno, lo podemos visualizar porque en mi sistema va a haber consecuencias, ¿ok? Realmente si yo tengo una alta o baja carga de gas refrigerante, se va a comportar de manera similar a la alta o a la baja, tanto presión de descarga, presión de succión, el subenfriamiento y el amperaje. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el sobrecalentamiento? Si yo tengo una alta carga de gas refrigerante, mi sobrecalentamiento va a tener una caída de temperatura. Y si yo tengo una baja carga de gas, pues voy a tener una elevación de sobrecalentamiento. De esta manera, podemos identificar de manera física si por ahí pudiéramos tener un derivado de alguna falla por alta o baja carga de gas. ¿Okay? Recordemos que el subenfriamiento es un buen indicativo para saber en qué condiciones está trabajando mi sistema con relación a la carga de gas. Y bueno, una vez que ya concluimos los procesos anteriores, voy a proceder al arranque y ajuste de mis válvulas. ¿Ok? Para ello, es importante validar que todas mis válvulas de servicio las haya dejado en un posicionamiento correcto. ¿Ok? ¿Para qué? Para que yo pueda tener una operación correcta del sistema. Tengo que conectar mis manómetros y validar mis presiones de succión, descarga y hacer mis cálculos de sobrecalentamiento y subenfriamiento. Aunado a eso, es importante validar tanto el voltaje de la cometida como el voltaje entre líneas para garantizar que no voy a dejar un compresor trabajando con una pérdida de fase. Eso sería un daño irreversible para el compresor. También tengo que revisar mis consumos de corriente para evitar si se encuentran en óptimas condiciones. Y, bueno, lo que ya comentamos, ¿no? El sobrecalentamiento, garantizar que se encuentre dentro de los valores 6.4 y 6.5 y 3 y el total, pues, no mayor a 11 y comprobar que mis motores se encuentren trabajando de manera correcta. Y con ello, hacer una vez más en la sobrecarga de mis cámaras y de mis vitrinas. ¿Okay? Una vez que yo realicé toda esta revisión, bueno, garantizamos lo que son las medidas 6, 4 y 3 para sobrecalentamiento útil dependiendo de la aplicación, el sobrecalentamiento total, y con ello podríamos estar concluyendo que hice un arranque o un cambio de compresor de manera correcta. ¿Ok? Entonces concluimos. Reviso mi sistema, identifico fallas y corrijo.
hago la instalación o valido que mi tubería se encuentre de manera correcta, identifico si presento alguna fuga en mi sistema, hago mi evacuación, procedo a mi carga de refrigerante, un ajuste, y con eso prácticamente estamos realizando buenas prácticas para evitar que un compresor vuelva a fallar. Si un compresor vuelve a fallar en un sistema, quiere decir que algo está pasando y que no estamos realizando todo este proceso de identificación de fallos, ¿ok? Entonces, una vez que falló el compresor, ese compresor, si es instalado de una manera correcta y se deja trabajando en óptimas condiciones, el compresor no debe de fallar. Y bueno, pasando un poquito a la parte práctica o cuando nosotros acudimos a campo, ¿qué recomendaciones generales se dan? Lo que ya habíamos comentado, identifique la falla antes de cambiar el compresor. Al reemplazar el compresor, si el aceite se encuentra en mal estado, hay que cambiar. Para esto, pues los indicativos de aceite son pues es su función, es su uso. De ahí es importante cambiar filtros de líquido, de succión y de aceite, preferentemente, aunque digamos se encuentra en buenas condiciones, si es posible, hay que cambiarlos. Si se presentó alguna quemadura, utilizar filtros de carbón activado y posteriormente sustituirlos por filtros deshidratadores para que se cumpla esa función. ¿Ok? ¿Cuántas veces los vamos a utilizar? Los necesarios hasta que mi sistema se encuentre limpio. Utilice filtros sobredimensionados y siempre cambie el contactor. Por último, valide que el sistema se encuentre operando con la correcta carga de gas refrigerante. Igual. Aunado a esto, existen dos aplicaciones por parte de Emerson que nos permiten pues hacer diagnósticos estando en campo. Y creo que son de uso importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el que nosotros ingresemos parámetros en un dispositivo móvil y esto nos arroje un digamos, como un diagrama de flujo, bueno, no es un diagrama de flujo, que nos arroje ciertas condiciones o ciertas recomendaciones a revisar, con esto podríamos estar garantizando que no se nos olvida hacer alguna revisión en específico. Y para ello, pues tenemos dos aplicaciones. La primera, HVAC-R, que realmente esta aplicación lo que me permite es identificar un módulo de prevención de mi compresor. Lo que yo hago es, una vez que ingreso a esta aplicación, ustedes pueden estar viendo el logo, así lo encuentran en el banco de aplicaciones. Una vez que yo ingreso a esta aplicación, lo que me va a solicitar es que yo identifique el módulo, ¿ok? El módulo que tiene mi compresor. En este caso, bueno, hicimos la selección para ejemplificar de un Copeland Discus, un Corsense, ¿ok? Una vez que yo procedí a identificar el módulo, le voy a dar en continuar y me va a pasar a la siguiente plataforma, en la cual recordemos que estos módulos se componen por 3 LED, verde, amarillo y rojo. Yo voy a poder desplazar la barra con la idea de que identifique los pulsos que está mandando este dispositivo. Una vez que yo los identifiqué, identifico el número de pulsos y en dado caso de que mi LED esté fijo o mi LED esté parpadeando, o se encuentre sólido, se encuentre parpadeando, lo que voy a hacer es en la parte final, así como identifiqué los pulsos, en la parte final también me da el indicativo de LED estático. Una vez que yo ingresé en qué condiciones está trabajando mi módulo, voy a proceder a darle continuar y con ello me va a arrojar la falla que tiene mi compresor. Me va a arrojar la falla, me va a arrojar las recomendaciones y lo que yo tengo que hacer para garantizar que retire la alarma y que mi sistema quede operando de manera correcta. ¿Ok? Es importante, aquellos compresores que tienen este módulo, pues realizar este procedimiento hasta garantizar que el equipo se deje sin alarma alguna. ¿Ok? Para eso me sirve la función HVAC-R. Y otra aplicación que se tiene, bueno, es la aplicación Copeland Mobile. Ventajas de esta aplicación. Bueno, Copeland Mobile es una aplicación que prácticamente es libre, está ya libre para el uso de cualquier persona. Anteriormente nos pedía por ahí un registro, un correo,
y nos arrojaba un problema el ingresar. Ahorita creo que el correo que solamente le solicita, pues es para pues, tener un registro en dado caso de que lo llegara a hacer, pero pues ya es una aplicación libre, ¿ok? De sus ventajas, es una aplicación que es compatible con el equipo de cómputo, no sé, una máquina de escritorio y dispositivos móviles. Y eso permite que en cualquier punto donde nosotros nos encontremos, pues podamos hacer uso de esta aplicación que vamos a comentar un poquito más adelante cuáles son sus beneficios. Nos facilita una búsqueda por ingreso de clave o incluso el escaneo. Para aquellos que ya la han ocupado, también permite el escanear tanto números de serie en código de barra o modelo en número de barra, código de barra, y con eso se precarga la información en la plataforma. Tiene una sección de diagnóstico y solución de fallas, y lo más importante es que con el uso de esta aplicación, realmente el ingreso de todos los datos o de todas las condiciones a las cuales nosotros estamos evaluando en campo nuestros compresores, pues esto va a tener una retroalimentación para que de manera constante se esté actualizando y la información que se les otorgue a los usuarios pues sea de manera más específica, ¿ok? Entonces son de las ventajas que tiene esta aplicación. Y bueno, si podemos ver del lado derecho, ahí la vemos precargada en un equipo móvil. ¿Y qué es lo que tiene esta aplicación? Bueno, para aquellas personas que necesitamos identificar características del compresor, nos va a dar características mecánicas como son conexiones, dimensiones o peso para cuando requerimos hacer un embalaje. Nos permite identificar características eléctricas, nos permite identificar lo que son nomenclaturas y componentes, por ejemplo, de partes por servicio y todos los accesorios que hagan alusión a este compresor. Yéndonos un poquito más a la parte técnica, la parte de diagnóstico es un punto que vamos a checar a continuación. Lo que les comentaba, si nosotros tenemos esta aplicación precargada en un equipo móvil, tenemos dos opciones. El primero es ingresar de manera escaneada los códigos de barras tanto de número de serie como el modelo de mi compresor y se va a precargar la información en el equipo. O ingresarlo de manera manual. Una vez que yo ingreso estas dos condiciones o una de las dos condiciones, voy a darle búsqueda o voy a presionar el botón de búsqueda que está debajo de la selección y me va a arrojar el compresor. Si yo me voy en el apartado de diagnóstico, como se muestra del lado izquierdo, lo primero que me va a solicitar es ingresar mis presiones de succión y de descarga. Recordemos que estas lecturas yo las voy a obtener con ayuda de mis manómetros. Aunado a eso, con ayuda de un amperímetro, voy a ingresar el amperaje o la corriente a la cual está trabajando ese compresor. Y voy a proceder a darle calcular. ¿Ok? Estas condiciones son condiciones de funcionamiento o de operación. ¿Ok? Deben de ser, se pueden calcular de manera teórica, pero estando en campo, pues son datos obtenidos del sistema. Una vez que yo le doy calcular, me va a arrojar lo siguiente. De entrada me va a hacer un cálculo de a qué condición o cuál es la condición de amperaje a la cual debe de estar trabajando mi compresor. ¿Ok? Entonces, de ahí, como segundo apartado, me va a arrojar un diferencial porcentual. ¿Y para qué me sirve este diferencial porcentual? Si nos damos cuenta, en la parte de abajo tenemos un tabulador con rangos. Si yo identifico este porcentual que corre de 0 a 10%, me indica que la variación de amperaje es normal. Siga operando el sistema. Prácticamente el sistema se encuentra en óptimas condiciones. No tengo que hacerle ningún ajuste. Solamente pues a lo que yo haya ido a la instalación, ¿no? Pero el compresor se encuentra operando de manera correcta. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, que es el mismo compresor, trabajando a las mismas presiones, pero con un amperaje mayor, me indica que se sale un 11.8% de su rango.
Esto ya lo identifica en un rango de 10 al 15%, donde pudiera tener un problema. Es importante que identifiquemos qué es lo que está pasando y por qué se me está derivando esta falla. Y si yo le doy en solución al problema o soluciones de problemas, me va a arrojar una tabla con recomendaciones para que yo proceda a hacer la identificación de la falla, la corrección y deje operando de manera correcta mi sistema. ¿Ok? Creo que son dos herramientas que pues facilitan el uso y el diagnóstico de compresores. Y digo, nada más para ejemplificar, para concluir el tabulador, porque se veía muy pequeño en la anterior imagen, de 0 a 10% tenemos una variación normal, el compresor no presenta falla, puede seguir trabajando en óptimas condiciones. De 10 al 15% pudiéramos tener un problema, y esto lo pudiéramos catalogar como una alarma, una alerta en el sistema. Del 15 al 20% hay que identificar qué es lo que está pasando, porque muy probablemente si nosotros seguimos operando en este rango, podremos pasar en poco tiempo a un rango del 20-100% en el que voy a tener que apagar mi sistema y posiblemente ya tenga daños en el compresor. ¿Ok? Entonces, son estas dos aplicaciones que nos permiten hacer diagnósticos y con esto pues estaríamos prácticamente concluyendo lo que es la sesión, viendo un poquito lo que son principios básicos de refrigeración y las recomendaciones para arranque e instalación de compresores. Víctor, muchas gracias, y a todo el equipo de Emerson que nos acompañó, y Paul, Abigail, muchas gracias nuevamente por el apoyo en esta segunda sesión que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias y excelente tarde para todos.